ausencia de lágrimas en los bebés. Eso es importantísimo para detectar la deshidratación. Los bebés que lloran y no tienen lágrimas es un signo importante de la deshidratación. Okay. Los ojos hundidos también es otro de los puntos importantes para detectar la deshidratación. El estado letárgico o comatoso, esto es que la persona pues se sienta totalmente desganada, ¿no? Que no tenga ninguna fuerza, o de plano esté en coma, que no tenga ninguna reacción. También puede ser una parte importante de deshidratación. Y todo lo contrario que ocurre en la deshidratación es la hiperhidratación. Es decir, que haya demasiado líquido en el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los edemas, que la persona se hinche. Y el edema puede ser en solamente una parte del cuerpo, por ejemplo, en miembros inferiores, o puede ser generalizado. Puede haber también los casos donde haya algún derrame, por ejemplo, el derrame pleural o un edema de pulmón, donde se coleccione también líquido y eso pueda dar una hiperhidratación. Otro punto importante a evaluar en la exploración es la coloración de la piel, por ejemplo, si es amarilla o pálida, si es blanca, roja, amarilla, hiperpigmentada, va a depender de la enfermedad que esté padeciendo la persona. Sí, sobre todo la coloración. Y bueno, dentro de la exploración también están las constantes vitales, que aquí entraría lo que mencionaba Merab de la oxigenación, la saturación de oxígeno. Esa también sería dentro de las constantes vitales. La temperatura, la presión, el pulso, la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, recordar que debemos tener en cuenta las condiciones del enfermo, las condiciones del ambiente, las condiciones del profesional que esté realizando la exploración. Y esta exploración va a tener diferentes pasos. Ya vimos primero que es la evaluación del estado general y ahora vamos con las técnicas de exploración. Y dentro de las técnicas de exploración encontramos estas 5. Inspección, percusión, palpación, auscultación y olfacción. Son las técnicas que nos van a ayudar a detectar algún dato que nos apoye en el diagnóstico. ¿Ok? Pueden ser técnicas que nos faciliten el realizar un diagnóstico adecuado. ¿Qué errores podemos tener en la exploración? Por ejemplo, error de técnica, es decir, que no sepamos, por ejemplo, percutir para un reflejo o no sepamos utilizar el estetoscopio. Eso se relaciona con errores de técnicas. Omisión de datos, por ejemplo, que la exploración se haga demasiado rápida y no tomemos en cuenta algún órgano, entonces ese puede ser otro error. Error en la detección, por ejemplo, que haya ausencia de conocimientos, que no sepamos acerca de ese órgano y entonces omitamos ese dato que pudiera ser importante. Error en la interpretación, es decir, que detectemos un dato y que lo malinterpretemos como otro. Por ejemplo, en la percusión, cuando se golpea algún órgano, que ese sonido lo interpretemos
erróneamente. Y puede ser también un error en el registro, es decir, al momento de pasar los datos, al escribir los datos. Metodología del examen físico. Ya dijimos que es de manera general primero, se evalúa de manera general el estado general y luego, al igual que el interrogatorio o la entrevista, puede ser por aparatos y sistemas. Lo primero que debemos de utilizar es nuestra vista, nuestros ojos. Mediante la vista vamos a realizar la inspección, claro está. Y esa inspección debe ser continua, debe ser ordenada, debe ser precisa. Debemos de poder detectar datos a simple vista que sean importantes para nuestro diagnóstico. Debemos tener una visión global de la persona, pero también una visión específica o particular de un órgano o una parte del cuerpo que nos esté diciendo algún dato importante. En la inspección general, pues valoramos si la persona corresponde su edad aparente con su edad cronológica. Eso es importante evaluarlo también. La talla, el peso, perímetro, ya lo vimos, ¿no? La presencia de edemas, coloración, también ya lo vimos en el estado general. La expresión facial, el movimiento, postura, igual la complexión que tiene esa persona, si es muy delgado o si tiene obesidad, si tiene caquexia, si tiene alguna postura específica o particular. La expresión facial también es importante señalarla, como tiene sus expresiones faciales. Si tiene ausencia total de expresiones, también hay que mencionarlo, o si tiene alguna asimetría en la cara, también hay que mencionarlo. O tiene algún movimiento específico característico, alguna coloración, erupciones, lunares, todo eso es importantísimo en la inspección. Después de que utilizamos la vista para detectar toda esta parte de la inspección, nos pasamos a la percusión. Sí saben qué es la percusión, ¿no? ¿Alguien sabe qué es percusión? Este, pues consiste en dar golpes suaves en el cuerpo, ¿no? Con los Sí, dedos de las manos o con pequeños instrumentos como martillo, no sé, para hacer la exploración física igual. sí, es el generar sonidos a través de ciertos golpes en el cuerpo. Y esto nos va a permitir obtener datos para, para hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Y puede ser mediante las manos, los dedos o con un martillo. Eh, ¿Qué zonas podemos percutir? ¿Qué zonas podemos golpear? Bueno, está la zona pulmonar, la zona cardíaca, abdomen o los reflejos musculoesqueléticos que podemos percutir sobre todo con el martillo. ¿Qué vamos a evaluar? El sonido de ese golpe, si es mate, submate, claro o timpánico. ¿Qué cosa es eso? El mate
El sonido mate es cuando se golpea un órgano macizo, por ejemplo, una tabla. Al golpear una tabla con el dedo, estamos obteniendo un sonido mate. Si ese objeto o ese órgano no es totalmente rígido y tiene un poco de aire, vamos a obtener un sonido submate. Y si ese sonido tiene una mezcla entre aire y tejido rígido o tejido compacto, podemos tener un sonido claro, por ejemplo, cuando se golpea la zona pulmonar. Y un sonido timpánico es cuando totalmente ese órgano está lleno de aire o de gases, por ejemplo, los intestinos o el estómago. Por ejemplo, cuando golpeamos un balón, ese sonido es timpánico, porque dentro hay aire o gases, ¿sí? Y la técnica, pues ahí está en la imagen, se utiliza sobre todo los dedos medios de las manos, se coloca un dedo medio sobre la zona que se va a percutir y con la mano dominante se hace el golpe sobre el otro dedo medio para obtener el sonido que ya decíamos, si es mate, submate, claro o timpánico. ¿Ok? ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, si disminuye el sonido en alguna parte, quiere decir que hay aumento en el espesor de esa pared o hay líquido o masas, sobre todo en la parte de los pulmones, ¿sí? En masas pulmonares o hay lesiones pulmonares que están ocasionando que disminuya el sonido o aumento de sonido, por ejemplo, haya aire en el espacio pleural o aire atrapado en los pulmones o alguna cavidad. Entonces, para eso nos sirve la percusión, para detectar si hay la presencia de masas o si la pared está más rígida, va a disminuir el sonido. En cambio, si ese sonido está aumentado, eh, aumenta el timpanismo, eso quiere decir que hay atrapamiento de aire o de gases. La otra parte es la palpación. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir la palpación? Bueno, los objetivos de la palpación, uno puede ser para valorar la temperatura. Mediante la palpación podemos apoyarnos para valorar la temperatura. También, permítame, que veo que aquí están entrando. Ok, nos apoya la palpación para detectar si hay elevación o hay disminución de la temperatura. También para valorar si algún órgano está aumentado o disminuido de tamaño, para detectar si hay alguna masa nueva que esté presente en la zona donde se está palpando, para valorar si hay fluctuación. ¿Qué quiere decir esto? Que con la palpación cambie de tamaño o de forma. Si hay también pulsos
correctos. Acuérdense que hay diferentes zonas donde podemos checar los pulsos. Para eso también nos ayuda la palpación. También para localizar y detectar algún tipo de dolor. Al aplicar la palpación, ver si hay dolor, ¿no? Y valorar ese tipo de dolor. También valorar las vibraciones vocales o enfermedades asociadas en las vías respiratorias. Y la palpación puede ser superficial o puede ser profunda. Superficial es, como su nombre lo dice, muy por encima de la piel, con el tacto ligero. Y la profunda puede ser con una mano o con dos manos. Lo más frecuente es que sea con dos manos para apoyarse y ser más profunda esa palpación, sobre todo para detectar masas anormales o tumoraciones. Y para ello, por ejemplo, en la evaluación del abdomen podemos dividir el abdomen en cuadrantes o en regiones abdominales. Y lo más frecuente es que tengamos estas 9 regiones. Hipocondrio derecho, ya saben que es lado superior derecho del abdomen. El epigastrio, que es en la parte central superior. El hipocondrio izquierdo. El mesogastrio, el hipogastrio, la fosa ilíaca. El lateral derecho, lateral izquierdo. Estas zonas o estas regiones nos ayudan a identificar o a localizar alguna masa o algún tipo de dolor, localizar algún tipo de cambio en la estructura, en la coloración, la presencia de lesiones, la presencia de heridas. A través de esta topografía o regionalización podemos describir correctamente en nuestra historia clínica dónde está el problema, ¿no? Y la palpación profunda es como lo observan en la imagen, se pone una mano sobre la zona que se desea explorar y con la otra encima se ejerce una presión en la región. Ahí hay un ejemplo de cómo se debe de palpar el hígado. Nos dice que se debe colocar la mano, siempre debe ser así, con la palma hacia abajo y los dedos rígidos y juntos, ¿sí? Y hay que hacer una firmeza adecuada hacia arriba y hacia abajo para poder palpar adecuadamente el hígado, así como lo vemos en la imagen. Y sobre todo pedirle también al paciente que saque el aire o que expire o que meta aire o que inspire, ¿ok? Entonces eso nos va a ayudar a tener una mayor dato o información de la condición del hígado. Y lo mismo del lado izquierdo, con el vaso, para detectar si hay alguna tumoración o hay algún crecimiento del vaso que nos pueda ayudar en el diagnóstico. Cuando hay alguna masa tumoral, hay una masa rara, ¿no? Se debe evaluar varios elementos: el tamaño de esa masa, la forma que tiene esa masa, dónde se localiza, si tiene alguna relación con estructuras u órganos vecinos, la superficie de esa masa cómo es, si tiene bordes, la consistencia que tiene, la fluctuación y movilidad, si tiene adherencias o se pueden palpar adherencias, también hay que mencionarlo, y si tiene presencia de pulsos. Eso también es importante porque nos da datos de posibles cánceres, ¿no? O un diagnóstico más preciso. Otro tipo de palpación es la puño-percusión. ¿Qué quiere decir esto? Se pone una mano
en la zona que se va a percutir, y esto es mayormente utilizado en la zona renal, en la región de los riñones, para valorar si existe alguna inflamación de estos. Entonces se coloca sobre la piel, la palma de la mano, de una mano, y con la otra mano se hace un puño, y con ese puño se da golpes sobre el dorso de la mano que está en la zona renal, y al ejercer este golpe, si hay alguna inflamación de el riñón o los riñones, pues va a causar dolor. ¿Sí? Esa es la puño percusión. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? No, maestro, continúe, estamos escuchando la exposición. ¿Están escuchando o ya se durmieron? Casi, pero todavía Estamos escuchando. aquí seguimos. Casi nos dormimos. Nada, maestro, todo muy bien explicado, gracias. Estrella, ¿ya te dormiste? Ya se durmió, profe. Claro Péganos, que Zapa, no, ya aquí se estoy despierta. despiertísima. Aquí mi compañera Merab ya hasta buscó la colchita ya para enrollarse otra vez. Sí, les creo. No es cierto, profe. Objetivos de la auscultación. ¿Para qué necesitamos la auscultación? A ver, Merab, léenos ahí qué dice. Profe, pero le anexo una captura ahí en el chat porque yo no logro ver ninguna diapositiva. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? No sé, yo por eso le puse ahí en el chat que no se ve. Nada, no le puse. Me dijiste que no se escuchaba. No, sí andaba lloviendo de verdad. ¿Sí ven la diapositiva o no? No se ve. Sí, maestra, yo sí la... Ya me dio la opción de verla. ¿Sí se ve, maestro? Si prendes la computadora la vas a ver. Digo, es que estamos en la computadora escribiendo y luego la diapositiva. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el objetivo de la auscultación? Pero es que a mí me aparece uno que dice puño percusión. ¿Es el internet que está mal? Está fallando el internet, profe, si nosotras somos las únicas de Tenosique que tenemos internet. Tanto. Sí. Uno que paga premium. No se escucha lo que dice Mera. A ver, Es Hugo, mi internet. ¿tú ves qué dice en la diapositiva? Que sí veo, dice objetivo de la auscultación. ¿Qué dice? A ver. Valorar cambios en los ruidos normales de diferentes órganos. Detectar ruidos anormales y sus enfermedades asociadas. En regiones simétricas, incluyendo órganos, valorar diferencias. ¿Sí se escuchó?
se escuchó o no se escuchó? Sí. Ok, entonces con la percusión, con la auscultación, vamos a explorar sobre todo estas partes que menciona la imagen. La zona pulmonar, la zona cardíaca, el abdomen, o puede ser algún vaso importante que evaluemos con la auscultación. Por ejemplo, al evaluar la zona pulmonar podemos detectar un neumotórax, una insuficiencia cardíaca, una neumonía, etc. En la zona cardíaca, Profe, no se escucha. Se cayó el internet. ¿sí me escuchan? Sí, maestro. Sí. Sí, maestro. Ok, entonces les decía que con la auscultación vamos a poder detectar ciertas patologías de acuerdo a la zona donde estemos, ¿no? Para los pulmones, ¿cómo puede ser esta auscultación? Puede ser de manera directa, pegando a la oreja, literal, pegando a la oreja en la zona que queremos escuchar, o podemos también utilizar el estetoscopio, ¿sí? La auscultación pulmonar debe hacerse, como ya vimos anteriormente, con... Si no son los perros, es el que pasa vendiendo cuanta cochinada por la calle. Ok, entonces la auscultación pulmonar eh, debe hacerse como veíamos anteriormente en una zona, un ambiente donde estemos tranquilos, bien iluminados, el paciente cómodo. Esta puede llevarse a cabo con el paciente acostado o sentado, de acuerdo a la región que queramos evaluar. Para la auscultación pulmonar debe hacerse de manera simétrica, como lo vemos en la imagen. Si colocamos la campana del esteto en el ápice derecho, la siguiente zona debe ser el ápice izquierdo. Y así, de acuerdo a la zona donde pongamos el esteto del lado derecho, el siguiente tiene que ser su contraparte. Ok, así como lo vemos en la imagen, debe ser lado izquierdo o lado derecho, a la misma altura, en la misma región. Y así nos vamos uno y otro, uno y otro y uno y otro, para poder valorar la zona pulmonar. ¿Y qué vamos a detectar ahí? El ritmo de la respiración, la intensidad de esa respiración, si hay algún timbre o hay algún ruido que esté presente o alguna alteración de la voz. Lo normal es que el ruido expiratorio sea más corto que el inspiratorio. Cuando hay alguna alteración, por ejemplo, cuando la expiración es alargada, puede tratarse de un asma bronquial. ¿Por qué? Porque hay un atrapamiento aéreo por el broncoespasmo. En la intensidad, por ejemplo, normalmente la inspiración es más fuerte que la expiración.
cuando aumenta esa intensidad de inspiración, puede ser que se trate de un neumotórax porque el paciente quiera compensar el aire que le está faltando. O si disminuye esa intensidad, puede ser por un enfisema, porque la capacidad pulmonar está disminuida. O si la intensidad está totalmente abolida, es decir, que no hay una intensidad, puede ser por un derrame pleural. El murmullo vesicular es un sonido suave y continuo durante la inspiración y algo más leve en la expiración. ¿Sí? Ese murmullo vesicular es lo que normalmente debemos escuchar. Igual podemos detectar diferentes tipos de sonidos cuando exploramos el tórax pulmonar. El sonido tubárico, el sonido cavernoso, el sonido afórico, el sonido pleural, dependiendo de la patología que estemos evaluando. Ahorita les voy a compartir un video para tener datos más claros sobre este tema. Ok, a ver. Screen. ¿Sí pueden ver mi pantalla? No, profe, yo no veo nada. Yo sí veo. Sí se ve, profe. Sí, sí Deberías se de... puede ver, maestro. Ujú. Bueno, aquí les voy a mostrar un video que encontré sobre los diferentes sonidos que podemos encontrar al momento de auscultar la zona pulmonar o los campos pulmonares. ¿Ok? Como podemos escuchar a la auscultación el sonido pulmonar normal, lo podemos asemejar al paso del aire con nuestra boca abierta o al paso del aire por un tubo. Los crepitantes son la consecuencia de la presencia de líquido en los alveolos. De este modo, cada vez que la persona inhala, ese aire que ingresa al alveolo remueve el líquido que se encuentra dentro, provocando un sonido que podría ser similar al de un vaso con agua, donde ingreso un sorbete y soplo, creando un burbujeo, pero también puede sonar como el sonido de pisar hojas secas. Tal cual como se escucha en este momento. O también, por ejemplo, se puede escribir como el arrugar un papel o el frotar en los cabellos. Este sonido crepitante suele aparecer durante el final de la inspiración, aunque en algunos casos también puede aparecer durante la expiración. Pero su presencia va a indicarme directamente que va a haber un líquido que puede ser agua, puede ser pus o puede ser sangre. ¿Cómo me puedo dar cuenta de esto a nivel clínico? En este caso deben saber que una herramienta importante va a ser el esputo que elimine la persona en caso de que esté eliminando esputo. Si el esputo, por ejemplo, es blanquecino o mucoide, pensaremos entonces en que la causa del crepitante podría ser una insuficiencia ventricular izquierda.
pero también puede ser un enfisema pulmonar. ¿Cómo puedo diferenciar uno de otro? Bueno, es importante saber que la presencia de crepitantes ante un fallo ventricular izquierdo se debe a un aumento en las presiones pulmonares venosas, lo que conlleva a un edema de pulmón, a una congestión pulmonar. Como el ventrículo izquierdo bombea la sangre que proviene de ambos pulmones, un problema a nivel de este ventrículo izquierdo provocará entonces una congestión en ambos pulmones, comenzando por las bases. Por lo tanto, que un paciente me presente crepitantes en ambas bases pulmonares me hace pensar en un paciente con un fallo cardíaco izquierdo. En caso de que el esputo sea purulento, pensaremos en procesos infecciosos, como por ejemplo en neumonía o en bronquiectasias. Y por último, si lo que presenta la persona es un esputo sanguinolento, pensaremos entonces en las principales causas de hemóptisis, como son la tuberculosis pulmonar, el cáncer de pulmón, el embolismo pulmonar y las bronquiectasias. Los sibilantes son una consecuencia del broncoespasmo. En este caso, una luz bronquial disminuida provoca una mayor turbulencia en el aire que pasa a través de él, provocando el sonido similar a un silbido. Como se puede apreciar. El sibilante también se puede a veces apreciar como un quejido o como un sonido agudo. Y generalmente aparece durante la expiración. Las causas van a depender del tipo de sibilante, teniendo como principales variantes el sibilante monofónico y el polifónico. El monofónico, como se puede apreciar, consiste en la presencia de un sonido o un sibilante en un solo tono. Esto me sugiere entonces que el broncoespasmo está ocurriendo a nivel de un solo bronquio y por lo tanto pensaré en un proceso tal vez maligno, como un tumor en un bronquio. Ahora, si lo que presento es un sibilante polifónico, como se escucha aquí, eso me sugiere entonces que tengo diferentes bronquios con una reducción de su luz, por lo que pensaré entonces en un broncoespasmo generalizado, como el asma alérgico, EPOC, bronquiolitis o reacciones alérgicas de por sí. El ronco se debe a la consecuencia de secreción bronquial abundante en la luz del bronquio. Este se puede auscultar como un sonido grosero que podría asemejarse al del crepitante, pero que puede aparecer tanto en inspiración como en expiración y que de forma característica desaparece cuando se pide al paciente que tose. Al encontrar un roncus, entonces, debemos pensar en patologías que aumentan la secreción dentro del bronquio, como el asma alérgica, la bronquitis crónica, la bronconeumonía, tuberculosis pulmonar, las bronquiectasias y la reacción alérgica. El estridor aparece como consecuencia de la obstrucción de las vías aéreas mayores y se ausculta principalmente a nivel del esternón y la tráquea, percibiéndose como un sonido agudo de tono alto y que suele aparecer como consecuencia de un cuerpo extraño
presión de las vías aéreas mayores, ya sea como un cáncer bronquial, una epiglotitis, una tosferina o un CRUB. En esta imagen se muestra una broncoscopía a nivel de la tráquea, en donde esta aparente masa de crecimiento intrabronquial está reduciendo bastante la luz del bronquio. El frote pleural aparece como consecuencia de la fricción entre ambas pleuras cuando están inflamadas. Por lo tanto, es un hallazgo que suele acompañarse de dolor pleurítico en el interrogatorio. Y que se oculta como un ruido similar al de un roncus, pero que no desaparece cuando el paciente tose, apareciendo también tanto en inspiración como en la aspiración. Deberá pensarse en frote pericárdico cuando este ruido persista mientras el paciente sostiene la respiración. Deberá entonces, ante su presencia, pensarse en patologías como pleuritis, neumonía o embolismo pulmonar. Estas últimas dos siendo patologías en donde, aunque la inflamación ocurre a nivel del parénquima, en el caso donde la inflamación se transmite desde el parénquima hacia la pleura, va a provocar la irritación de las pleuras y por lo tanto la aparición de un frote pleural. Ok. De todos modos, les voy a pegar el link del video para que lo chequen y revisen los diferentes sonidos. ¿Dónde está la presentación? Okay. Vamos a esperar a que cargue. Ok. ¿Me pueden decir entonces en la parte de interrogatorio qué puntos van a evaluar? ¿Qué elementos van a evaluar en el interrogatorio? ¿Qué elementos van a evaluar en el interrogatorio? Ciencia, orientado en tiempo, espacio y forma. Te escucho muy bajito, mira. Se escucha muy bajito, mira, tu micrófono. Es el estado de conciencia y orientación, profe, si el paciente está en tiempo, forma y espacio. ¿Eso va en el interrogatorio? Ah, usted pregunta en el interrogatorio. Ujú. ¿Qué van a evaluar en el interrogatorio? Es el de datos personales, aspectos personales no patológicos, patológicos, todo eso, ¿no? Así es. Médico, quirúrgico. Todo lo que... La ficha de identificación, más que nada. Fecha de identificación, ¿qué más?
Antecedentes heredofamiliares. Así es. En los Motivo de la antecedentes, consulta. exacto. En los antecedentes no patológicos, ¿qué cosa se evalúa? Antecedentes no patológicos. Alimentación, Ujú. actividad física, sueño, diuresis, catarsis o que es igual a evacuaciones, actividad sexual, inmunizaciones, vivienda y medio ambiente, psicosociales y socioeconómicos. Así es, muy bien. Todo eso, entonces, ustedes lo evaluarán en el interrogatorio, además de los heredofamiliares, de los patológicos, antecedentes patológicos, que como bien mencionaba su compañero, se dividen en médicos, quirúrgicos, en traumáticos, ¿y en qué otro? ¿Cuál es el otro? Los patológicos. Alérgicos. Alergias, así es. Eso también va dentro de los patológicos. Bueno, entonces ahí en el chat les dejé el link para que chequen el video de los ruidos respiratorios, ¿sale? Y sepan identificar cuando ustedes escuchen los campos pulmonares de qué posiblemente está pasando con la persona. Y así como hay esos focos pulmonares, también hay los focos aórticos. Estas zonas donde vamos a identificar ruidos cardíacos. ¿Ok? Tenemos 5 focos que nos pueden aproximar a tener un diagnóstico. ¿Cómo se producen estos ruidos cardíacos? Hugo, ¿puedes leer qué dice ahí? Sí, profesor. Los ruidos cardíacos, ¿cómo se producen? Ahora que ya sabes en qué parte del tórax colocar tu estetoscopio para escuchar el corazón, debemos tener claro que en cualquier lugar que elijas del área cardíaca, todo se escuchará igual aparentemente en un corazón normal. Podemos describir los sonidos que escucharás como un tum, ta, tum, ta. El tum se relaciona con el cierre de las válvulas auriculoventriculares al comienzo de la sístole, que aquí es cuando el corazón se exprime y saca la sangre que tenía contenida. El ta se asocia con el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Al final de la sístole, aquí es cuando toda la sangre que tiene el corazón terminó de salir y se vuelve a llenar para iniciar de nuevo el ciclo. El sonido, es que aquí no me es que me lo tapa la camarita, profe, no puedo leer esa parte. El sonido creo que es como se conoce. Dice, se conoce como primero ruido cardíaco y el ta como el segundo. Ruido, creo que termina ruido. Así es. Ah, ya apareció. Algunas veces vas a escuchar un tercer ruido cardíaco. Este es débil y retumba. Se aprecia el comienzo del tercio medio de la diástole y se ausculta solo en el foco apexiano. Es habitual en la niñez, frecuente en adolescentes y muy raro después de los 40 años. El cuarto ruido también se conoce como ruido auricular. Es ocasionado por un llenado rápido. No se ausculta,
en personas menores de 50 años. Puede tener origen derecho o izquierdo y sus causas son derecho, hipertensión pulmonar, cardiomiopatía, estenosis valvular pulmonar, el izquierdo, hipertensión sistémica, estenosis aórtica, valvular, cardiomiopatía, cardiopatía isquémica. Ok, entonces podemos decir que en un paciente adulto vamos a identificar dos ruidos, o lo frecuente que encontremos es que sean dos ruidos. Cuando aparece un ruido 3, un ruido 4, entonces lo más frecuente o más probable es que haya una patología o un problema en las válvulas, en el cierre de las válvulas, o que haya una patología cardíaca que esté complicando el apertura y cierre de estas válvulas. Entonces vemos que el sonido 1 es causado por la sístole ventricular y el sonido 2 es ocasionado por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Estos dos son los que habitualmente vamos a encontrar al momento de escuchar el corazón. ¿Sí? El 3 y el 4, pues el 3 es habitualmente presente en los niños o en adolescentes en casos raros y se considera patológico. Y el sonido 4, sobre todo en personas ya mayores, y se asocia a una hipertensión crónica que pudiera causar una valvulopatía. Ok, quedamos también que el olfato es otro de los puntos importantes a evaluar en la exploración. Ya vimos que son datos también que nos pueden apoyar en el diagnóstico, la olfacción, poner nuestro olfato a trabajar. Por ejemplo, cuando hay personas con problemas de uremia, que tengan una patología que trastorne el metabolismo de la uremia, acuérdense que la urea, acuérdense que es un producto del metabolismo de las proteínas, y si esa urea no se elimina o se metaboliza y se acumula en el cuerpo, puede ocasionar patologías renales, hepáticas, incluso mentales. Entonces, los pacientes que tienen este exceso de urea pueden tener un olor fétido a orines, ¿sí? Los pacientes que tienen insuficiencia hepática, que tienen hepatitis crónica o que tienen cirrosis, pueden tener un olor fétido. Pacientes descontrolados, diabéticos, que no llevan un control adecuado, pueden oler a jugo de manzanas o a lo que huele la sidra, ¿no? Pacientes con estenosis en el píloro, que dificulta el tránsito del contenido gástrico hacia el intestino delgado, esa estenosis puede ocasionar que el paciente huela a huevo podrido. Los pacientes que tienen problemas de alcoholismo pueden oler a alcohol. Los que tienen abscesos infecciosos o una gangrena infecciosa, pues huelen a un olor desagradable, nauseabundo, fétido, ¿no? Los que tienen una obstrucción intestinal importante que no pueden evacuar, pueden oler a heces fecales, ¿sí? Pacientes que tienen dispepsia gástrica, que tienen reflujo crónico, que tienen alguna hernia, por ejemplo, que les cause algún reflujo, gastritis, esofagitis, o incluso pacientes con sinusitis crónica pueden tener un mal aliento, que les apesta la boca, ¿no? Eso puede ser un problema de dispepsia gástrica o de sinusitis. Entonces, el olfato es importante para detectar patologías o que nos ayude a reforzar nuestro diagnóstico.
Ok. Muy bien. Entonces, hasta aquí es la presentación. Vamos a hacer una recapitulación. ¿Qué necesitan hacer durante esta semana? Su historia clínica. Esa historia clínica, a ver, voy a poner la pizarra. ¿Dónde está la pizarra? Acá está. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, maestro. Entonces, su historia clínica de su caso, bueno, vamos a ponerle de su caso. Ok. Esa historia clínica está compuesta de una entrevista, un interrogatorio, ¿ok? Y está compuesto con una entrevista, vamos a ponerle 1, y está compuesto también de exploración física. La entrevista, ¿qué cosa debe llevar? ¿Qué dijimos que lleva? Que lleva ¿qué elementos lleva la entrevista? Datos personales. Ajá, ¿qué más? um, Motivo de consulta. Así es, ¿qué más? Antecedentes. Anamnesis sistémica. Antecedentes personales. Antecedentes personales no patológicos, ¿no? Que aquí entra la alimentación. ¿Qué más? ¿Qué más? Actividad física, sueño, diuresis, Así es. catarsis, ¿Qué más? actividad sexual, ¿Qué más? inmunizaciones, vivienda y medio ambiente, Así es. psicosociales y socioeconómicos. Y socioeconómicos. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí van los patológicos, que pueden ser médico, quirúrgico o alérgicos. Así es. Antecedentes personales patológicos. Y aquí entran los médicos, los quirúrgicos, los alérgicos y traumatismos. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Chicos, De ahí, heredofamiliares y estudios preventivos tengo aquí. así es. Heredofamiliares y estudios
de laboratorio y gabinete. Quiere decir imágenes. Si se realizó algún ultrasonido, si se realizó alguna tomografía, una radiografía, si se realizó algún Papá Nicolau, antígeno prostático, colposcopía, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta, chamacos? Y ahí es donde entraría lo del examen físico. Ok. Exploración física. ¿Cómo empieza la exploración física? Por las condiciones ambientales, Cefalocaudal. todo eso. Sí, es Ándale. cefalocaudal. Lo que me mencionas, Itziel, de las condiciones ambientales del explorador y del paciente, sí se deben de tener en cuenta. Pero lo que ustedes van a escribir en su Word son los puntos que estamos señalando ahorita. En exploración física, ¿cómo inicia? Ya dijimos con aspectos generales. ¿Qué cosa entra en aspectos generales? Las condiciones generales, que sería el aspecto de la enfermedad, los datos antropométricos, la actitud, la constitución y los olores. ¿Qué más? Luego entraría lo de la conciencia y el estado mental. Así es. ¿Y ahí qué se evalúa? Luego el estado nutricional. Acuérdense, en la conciencia se evalúa la escala de Glasgow y tiempo, espacio, persona. ¿Ok? Luego el estado nutricional, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La hidratación, Ujú. o si en dado caso tuviera una deshidratación. Deshidratación o Hiperhidratación. hiperhidratación. Ajá. ¿Qué otra cosa? La coloración, Coloración, Ajá. ¿Qué otra cosa? luego los vitales, Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Serían las técnicas de exploración, inspección, percusión, palpación, auscultación, Así es. audición, Inspección, palpación. ¿Qué más? percusión, auscultación y olfacción. Ok. Y olfacción. Pues este sería el esquema de los datos que van a describir ustedes en su historia clínica del paciente que han elegido.
En ese orden debe ir todos los datos de esa persona. Y es lo que entregarían ustedes la próxima semana conmigo. ¿Ok? Entonces, para eso les voy a poner, a ver, ¿dónde? Profe, danos un ejemplo para que nos guiemos. Y no es lo que estamos viendo, Mera. Sí, pero ya en un paciente. Mera, Es y que no es lo que vimos todo el día. sí, profe, me refiero a cómo se va redactar. A ver, Mera, ¿cómo redactas la coloración de un paciente? Cianótico, depende de cómo está. Pues sí. ¿Cómo redactas los signos vitales de un paciente? Hipertensión y así. No, en signos vitales Los tienes signos que... vitales, Ajá. En signos pues, vitales tienes que ser muy específica en los valores. pues de acuerdo a cuánto tiene temperatura, respiración, todo eso. Ok. Y lo que acabamos de ver ahorita en inspección, palpación, percusión, auscultación. Ajá. En palpación, por Ya, ejemplo. pero, sí, ya, profe, ya es. Entonces se lo voy a redactar ya cuando esté valorando Excel. Sí, es que estos son los puntos que van a ir checando en su paciente. ¿Cómo los van a describir? Pues tal cual encuentren la información en su paciente. Si ustedes exploran a su paciente y resulta que en la palpación, por ejemplo, tiene un problema de dolor precordial, angina de pecho, supongamos, y al momento de hacer la palpación, pues resulta que no tiene ningún dolor al momento de palpar el pecho, no tiene dolor al momento de palpar el abdomen, no tiene dolor al momento de palpar sus miembros, extremidades. Entonces, pues no colocan nada más que el paciente no refiere ningún tipo de dolor o molestia, o no se palpan masas o tumoraciones, o no se detecta cambios de temperatura, o no se detecta cambios en la consistencia de la piel. Tal cual lo que ustedes vayan encontrando es lo que van a ir redactando. Bueno, profe. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De todas formas, aquí en el grupo del curso taller, a ver, voy a crear una carpeta y esa carpeta le voy a poner módulo 3, historia clínica. Ok. Si ustedes entran a los archivos del grupo, ahí van a encontrar que dice módulo 3. Laura, ¿vas a decir algo? Sí, maestro, yo no tengo acceso a entrar al grupo No, de chat, no tengo. a ver, no puedes Solamente entrar. por WhatsApp nada más, no me da acceso. Mm, Desde el otro día, el primer día, le dije al maestro Hernández, tampoco, no tengo nada de acceso a eso. Solamente por WhatsApp. Cuando entras, Profe, no puedes entrar entonces al Teams tú, Laura. No, yo nada más entro a WhatsApp y por medio el link, ya con eso entro nada más. Pero al chat normal no. No me refiero al chat, a la aplicación de Teams. Sí, Ya bajaste la aplicación de Teams sí, esa sí la tengo. y al momento de entrar no ves el grupo. No,
no ves calendario, no ves... ¿Qué cosa ves al momento de entrar a Teams? Nada más donde dice la aplicación continuar en este explorador nada más y abrir la aplicación de Teams nada más. Más no me parece. Mm, No me da acceso bueno, más. creo que tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Ah? Creo que tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, al grupo de WhatsApp sí. Sí, profe, sí tenemos un grupo. Bueno, entonces, pues por el grupo de WhatsApp ahí me mandan sus historias clínicas. ¿Ok? Sí. Ahí suben el Word para que yo les vaya checando y ya les vaya diciendo. ¿Sale? Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas, dudas? Itzel. No, nada, iba yo a decir que ahorita le subía yo las diapositivas y lo que había escrito usted en la pizarra, se los iba yo a subir en el grupo de WhatsApp. Ah, ok, está bien. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar la historia clínica, doctor? Mañana. Hasta mañana. Porque yo mañana no tengo tocanes. Mañana, profe. Pues se supone que tienen una semana. Ah, bueno, se lo voy a entregar el viernes. Se supone que tienen una semana, entonces durante la semana lo trabajan y ya lo entregan el próximo viernes. Ok, Máximo sábado, temprano. ok. Bueno, Gracias. gracias, profe. Nos ¿Alguna otra vemos. pregunta? Ay, ¿Preguntas? ¿No? Profe, si llegara a surgir alguna duda en el transcurso de que se está redactando la historia clínica, se le puede mandar mensaje a preguntarle. Sí, sí me pueden mandar un WhatsApp. Ah, bueno, Ahí me sí, para mandan, saber, me pues. mandan un WhatsApp. ¿Quién es el que administra el grupo de WhatsApp? La doctora Marisol. Ah, bueno. Ya le voy a decir entonces que me ingrese y ya, si hay alguna duda, pues ya me dice. Sale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Denier, Sandra. Nada, maestro, gracias. No, no, maestro, ya cualquier cosa, pues ya nos ponemos en contacto con usted por alguna duda o algo. No me vayan a estar mandando a las 12, 1 de la mañana mensaje, ¿verdad? No, maestro, quedó todo claro. Los A bloqueo. las 3 de la mañana. yo en mi crisis existencial con mandarle mensajes a mi historia clínica. Si tienen insomnio, no es mi culpa. No estén despertando gente. A las 3 de la mañana estamos bien dormidos ya, profe. Sí, yo Bueno, también. Bueno, muchachos, pues fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por conectarse y pues trabajen durante la semana estos datos. Échenle muchas ganas y ojalá que pronto pues
pues ya tengan todo listo para que yo pueda revisarles la redacción y sigan con su construcción del trabajo que tienen que entregar al final. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Cuídense mucho. Quédense en casa. Igualmente, profe. Sí, profe, sí. Adiós, cuídense mucho. Un abrazo. Cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós. Adiós.